A pesar de que no es una costumbre tan arraigada en Latinoamérica, apuesto que como yo, muchos de ustedes disfrutan el mes de octubre, ya que es cuando las televisoras comienzan a transmitir películas y especiales de Halloween. Además de que en mi ciudad y otras partes de México, el otoño llega a refrescar convirtiéndose en el clima perfecto. Aparte de esto, por supuesto que si llegaste a pedir dulces de niño, seguramente tienes muy buenos recuerdos. Como en Estados Unidos, el Halloween se ha convertido en toda una celebración, naturalmente los guionistas nunca fallan en escribir especiales de Noche de Brujas para casi cualquier programa, siendo las casitas del horror de los Simpson las más representativas. Especiales que por cierto, en un inicio fueron titulados como The Simpsons Halloween Special, hasta la 12ª entrega, siendo cambiado en la 13ª edición por The Simpsons Treehouse of Horror. Para este punto de la historia ya existen cerca de 16 horas de contenido halloweenesco de los Simpson para ver, pero ciertamente debido a su baja de calidad con el pasar de los años, no todos valen tanto la pena. Es por eso que me tomé el tiempo para ver todos los especiales desde el primero hasta el número 31 que salió el año pasado para hacer un rating organizándolos de peor a mejor según mi opinión, basándome mayormente en la calidad de los chistes y originalidad, ya que si bien todos los episodios parodian y poseen decenas de referencias a la cultura pop, hay algunos, especialmente de las más recientes temporadas, que prácticamente se dedican a copiar tramas sin agregar casi nada nuevo o gracioso. Así que si pensabas aventarte un maratón de estos especiales pero no tienes tiempo suficiente de verlos todos, este video quizá te sirva para elegir solamente los que te parezcan mejor según mis reseñas de cada uno de ellos. Así que para no hacer el video más largo, comencemos. El especial de Halloween de Ocurrencia TV. Número 31. Casita del Horror 26. Probablemente uno de los hechos más decepcionantes de los Simpson es que conforme el tiempo pasa, pareciera que cada vez se preocupan más por impactar con sus técnicas de animación y artistas invitados antes que con un buen guión, lo que queda más que demostrado en muchas de las entregas más actuales en donde sus estilos de animación destacan, pero el contenido creativo resulta ser muy pobre, siendo esta casita uno de los casos más representativos, en donde inician con una increíble animación hecha por John Kricfalusi, creador de Ren y Stimpy, pero más allá de ser llamativo, no nos entrega nada más. De hecho, creo que es una de las pocas secuencias donde ni siquiera parece tratarse de los Simpson. El primer segmento, Se busca muerto y luego vivo, nos trae de regreso a Bob Patiño tratando de vengarse de Bart, pero más allá de tener un enorme grado de violencia gráfica, está lejos de ser siquiera entretenido. En Homerzilla, tal como el título lo supone, vemos a Homero una vez más interpretando a un kaiju clásico del cine, pero a diferencia de King Homero, este carece de chispa y termina con una típica crítica a los productores de la época actual. Finalmente, en Telépatas de Gloria, utilizan los últimos 5 minutos que quedan para contarnos una historia más apresurada de lo normal, en donde Lisa y Milhouse obtienen poderes telequinéticos, pero en realidad nunca pasa nada interesante, terminando de manera random y sin gracia. De hecho, hasta ellos mismos se burlan de su propia mediocridad. No te quejes o nos pondrán en 4x3. ¡Ah, lo están haciendo! Al que parezca la temporada 4 no la convierte en la temporada 4. Número 30. Casita del Horror 30. La introducción está decente. Vemos cómo Homero cambia a un supuesto hijo original por una Maggie malvada haciendo parodia a la profecía, agregando un par de chistes sobre Disney que abundan aún más desde que fueron comprados, y rápidamente se convierte en un episodio increíblemente monótono copiando las tramas de Stranger Things y La forma del agua sin agregar absolutamente nada original o gracioso, mientras en otro segmento parodian una película poco popular y lo convierten en algo totalmente aburrido. El cielo no se ve como yo esperaba. Sí, Dios se lo vendió a Google. Número 29. Casita del Horror 29. Pese a tener un intro bastante sólido con el regreso de lápidas y una voz tenebrosa, rápidamente se convierte en una historia poco original sobre Cthulhu. La intrusión de las plantas es un segmento algo entretenido, pero no causa ni una sonrisa. Multiblisa, parodia de Fragmentado, no es ni remotamente gracioso o entretenido, mientras en Parque Geriátrico simplemente hacen chistes absurdos sobre los ancianos que seguramente ya has visto en cualquier otro lado. ¡Loca! ¡Loca! ¿A quién llamas loca? Número 28. Casita del Horror 21. En esta tenemos al profesor Frink presentando el episodio con un control similar al de Click para posteriormente hacer una necesaria parodia del intro de The Office con monstruos clásicos que pues ya han salido en otras entregas. El segmento Guerra y Piezas, parodia de Jumanji, es un concepto al que le pudieron sacar algo bastante bueno, pero termina siendo totalmente desperdiciado, mientras Capitán y Cadáver está más o menos.
algo subido de tono con chistes sexuales y con un terrible final. Por último, Entre Luces, parodia de Crepúsculo, es algo entretenido y solo eso. Número 27. Casita del Horror 28. De nuevo tenemos una intro donde destaca la animación, pero no es nada chistosa, de la misma manera que sus segmentos, que casi no hacen reír pero sí resultan algo aterradores, lo cual le da ciertos puntos. Primero tenemos una parodia del Exorcista, de nuevo con Maggie siendo una bebé malvada, seguido de Coralisa, parodia de Coraline con una animación perturbadora. Y finalmente, Homero, donde este comienza a comerse a sí mismo, que resulta ser también un poco interesante, pero de igual manera sin ser tan gracioso. Número 26. Casita del Horror 23. Basándose en el supuesto fin del mundo del 2012, ahora nos presentan una introducción con los mayas bastante decente. El primer segmento, la más grande historia jamás agujerada, pasa sin pena ni gloria, mientras Actividad Anormal está algo entretenido. Y a pesar de que en la excelente aventura de Bart y Homero parodian Volver al Futuro, lo terminan arruinando como suelen hacer metiendo más cosas de las necesarias, volviéndolo muy tedioso. ¿Ninguno de ustedes tuvo tiempo para sacar la basura? Que Homero, esclavo egipcio, lo haga. Me lamento de pensar que si hubieran parodiado Volver al Futuro en una de las primeras casitas, hubiera quedado increíble. Número 25. Casita del Horror 27. En este episodio 600 tenemos dos introducciones, una con antiguos enemigos de los Simpson y otro con un coach gag parodiando el planeta de los simios que la verdad me parecieron buenos. En el segmento La Gran Sequía parodian los Juegos del Hambre y Mad Max, y si bien no hace reír mucho que digamos, al menos entretiene. En Rip, Lisa resulta tener una amiga imaginaria que mata personas, empieza bien pero ya al final está muy meh. Mientras en Moe Finger parodian al 007 con Moe, y si bien es un concepto interesante, termina de una forma muy aburrida con una terrible canción al final. Número 24. Casita del Horror 22. Una introducción que inicialmente no recuerda a los especiales más clásicos, pero que después se convierte en una referencia sin chiste de 127 horas. La campana de inmersión, primer segmento, pareciera escrito por Adam Sandler, con tanto pedo de mal gusto. Pero si se encuentra en un puesto más alto que otros es porque el segundo segmento, Marca T para Dirigillo, en donde Flanders mata gente por supuestas órdenes divinas, me pareció muy bueno. Finalmente en el Navi es una parodia de Avatar que pasa bastante desapercibido, pero la despedida está decente y nos recuerda a otras de temporadas pasadas. ¿Necesitas un adaptador? Número 23. Casita del Horror 31. Curiosamente, a pesar de ser uno de los más recientes, este especial no estuvo tan mal como muchos de sus antecesores, además de que el regreso de parte del doblaje original y las adaptaciones hechas por Humberto Vélez mejoraron la temporada en cierto grado. Si bien la introducción está a 2-3 con una nueva crítica a las elecciones presidenciales, el chiste de mostrar todo lo que hizo Trump con texto me parece bastante holgazán, siendo lo peor que ni siquiera se molestaron en traducirlo. El primer segmento parodia de Toy Story es de lo mejor que han hecho en años, mientras el de Homero Verso está entretenido, pero creo que lo pudieron explotar muchísimo más. Finalmente, el último de Cumple Nuevo y Repite, con Lisa y Nelson atrapados en un bucle infinito, también tenía más potencial. Hablas como un actor que se llama Humberto Vélez. No se lo vayas a decir a producción. Número 22. Casita 24. Si no me equivoco, esta es la única ocasión en la que un especial de Noche de Brujas de los Simpson inician con su intro clásica, con la diferencia de que nuestro querido Memo del Toro se encargó de convertirlo en un tenebroso paseo a través de películas y personajes de terror y ciencia ficción, incluyendo las propias. En Los lugares donde harás Dough, nos presentan una entretenida parodia del gato en el sombrero con decenas de referencias a otros cuentos de Dr. Seuss, mientras en Muerte y Hombros reciclan el chiste de un personaje con la cabeza de alguien pegado a él, con Bart y Lisa compartiendo el mismo cuerpo, aunque cuando menos resulta un poco gracioso. Finalmente, Fenómenos no inadaptados, parodia de Freaks, es prácticamente la historia de la película calcada y algo apresurada. La criatura más horrenda de todas. ¿Cómo están? Número 21. Casita del Horror 25. En La escuela es un infierno nos cuentan una historia bien estructurada sobre Bart y Lisa en una escuela del infierno que pudo haber sido mejor de no tener tantos chistes locales, que por supuesto el doblaje en turno no se molestó en adaptar. En Amarillo Mecánico tenemos una parodia de La Naranja Mecánica que, si bien tampoco es graciosa, sí resulta algo entretenida, especialmente por su estilo cinematográfico y por supuesto si eres fan de las películas de Kubrick. Por último, en los otros, de nuevo se basan en la nostalgia para llamar la atención, trayendo los antiguos dibujos de la familia como fantasmas, pero no está tan mal.
aunque al final vuelven a recurrir a las animaciones llamativas y referencias sin fundamento tan solo para que digas y entendí la referencia. Número 20. Casita del Horror 17. De una intro muy buena que parodia el de los cuentos de la cripta, le sigue el segmento Casada con la Mancha, que bueno, no es más que una parodia medio simplona de la película de la Mancha Voraz, pero si se encuentra en este puesto es gracias a los demás, como el golem mágico en donde Bart roba el golem de Krusty y lo vuelve su sirviente, mientras en El día que la Tierra se vio estúpida, referencian a cuando Orson Welles engañó a medio Estados Unidos haciéndoles creer que se encontraban bajo un ataque alienígena, solo que en este caso termina siendo cierto. Desmayé sobre tu tortuga y la maté. Algún día me lo agradecerás. Hola, Milhouse. Número 19. Casita del Horror 19. En esta nos presentan la primera introducción basada en elecciones con Homero queriendo votar por Obama, el cual me parece aceptable. La parodia de Robots sin títulos lo encuentro muy entretenido, al igual que el segundo segmento, Cómo progresar con anuncios de muertos, donde Homero mata a celebridades. Mientras la gran calabaza Milhouse es ligeramente gracioso y tiene una animación muy buena en parodia a Peanuts. ¿Qué dijiste, mamá? Nada, estoy practicando con mi trombón. Número 18. Casita 18. Aquí tenemos una introducción donde Marge mata a molestos supers publicitarios que suelen aparecer de otras series. El primer segmento, E.T. vete a casa, una más que obvia parodia a E.T., resulta ser algo aburrida, pero los siguientes, Señor y Señora Simpson y La Casa del Infiernirijillo, son muy entretenidos e incluso graciosos. Siempre es bueno ver a Ned personificando al diablo. ¡Esto no es una travesura! ¡Devuelvan mi televisor! Alimenté a su pez. ¡Le diste de más! ¡Eres la peor de todos! Número 17. Casita del Horror 15. Esta comienza con un intro muy flojo donde parodian una sitcom que creo casi nadie conoce o recuerda en Latinoamérica. Pero en la zona net tenemos un buen segmento donde Flanders comienza a tener visiones de cómo morirá la gente que toca, siendo a mi parecer el mejor de los tres. El siguiente, 4 decapitados y un funeral, referencia a los asesinatos de Jack el Destripador, y aunque no es tan graciosa, creo que se ha convertido en uno de los más destacados de los especiales por su historia. Mientras en El vientre del jefe, nos cuentan una fugaz historia en la que Maggie queda atrapada dentro del cuerpo de Burns, con un final absurdo que nos recuerda al de casitas anteriores. ¡Ayúdenme! Unos bravucones arrojaron mis zapatos sobre los cables de teléfono. ¡Conmigo en ellos! Número 16. Casita del Horror 16. En esta ocasión Kang y Kodos, en su afán por querer que termine un aburrido juego de béisbol, utilizan un rayo acelerador que termina con toda la existencia. El primer segmento, Inteligencia Artificial, parodia de AI de Kubrick y Spielberg, nos muestra a Bart siendo reemplazado por un niño robot después de que lo creyeron muerto. Le sigue la supervivencia del más gordo, donde Burns juega a cazar a sus empleados terminando con "A su disfraz me acostumbré", basado en un episodio de La Dimensión Desconocida donde la gente se convierte en el disfraz que lleva puesto. Algo que también hemos visto en otros programas como Los Padrinos Mágicos. No soy robot, soy humano. Dime, jovencito, ¿qué se siente tener sentimientos? Dije que soy humano, no una niña. Número 15. Casita del Horror 20. Así es, una casita de la temporada 21 se encuentra dentro del top 15, y es que este episodio resulta estar muy bien escrito para la fecha en la que fue producido. Tenemos una introducción con los monstruos clásicos y sus esposas, y un segmento maravilloso llamado Marca M para matar o Gato para regresar al menú, donde se referencian las películas de Alfred Hitchcock, ligeramente gracioso pero muy entretenido, siendo el soundtrack de Psicosis la cereza del pastel. En Tranquilízate Humanidad vemos cómo los ciudadanos de Springfield se convierten en zombies a causa de una nueva hamburguesa de Krusty, el cual también es bastante bueno. Mientras en No hay negocio como el de Moe, a pesar de ser un musical, resulta muy entretenido y original. ¡Necesito tu ayuda! No entiendo tu extraño lenguaje zombie. Número 14. Casita del Horror 9. Bueno, aunque en Star dice Terrors. De manera similar al creado por Del Toro, se muestra el intro original, aunque recortado, con la diferencia también de que Homero, Bart y Lisa terminan heridos en el camino. En el bisoñé diabólico, Snake es atrapado y condenado a la silla eléctrica, pero jura vengarse de los testigos, incluyendo a Bart. En Terror en Caricatulandia, Bart y Lisa se adentran al universo de Tom y Daly, mientras en Polvos Galácticos, Homero descubre que Maggie es en realidad hija de Kang y Kodos. ¡Desvergonzada intergaláctica! ¿Cómo pudiste? Oye, lo hace mejor que yo. Número 13. Casita del Horror 2. En este punto de plano ya es difícil encontrar algo malo a las casitas de terror. De hecho, no podríamos decir que alguna de las casitas dentro del top 15 son malas, pero sí que hay algunas más icónicas que otras.
En la segunda edición, Marsh advierte de nuevo que este especial será aún más aterrador que el anterior, y procedemos a ver la emblemática introducción del cementerio con una lápida de Walt Disney. En esta ocasión, las historias son presentadas a modo de pesadilla. En la de Lisa, Homero desaprovecha los deseos de una pata de mono que compra en la calle. En la de Bart, parodian un episodio de La Dimensión Desconocida, donde todos le temen a un niño por tener poderes mentales. Mientras en la pesadilla de Homero, referenciando a Frankenstein, Burns construye un robot y le coloca el cerebro de este. Es aquí también donde vemos por primera vez el chiste de dos cabezas en un mismo cuerpo. Le deshaces la cabeza con la silla y se acabará el monstruo. Número 12. Casita del Horror 3. En la intro, Homero parodia las míticas presentaciones de Alfred Hitchcock con su silueta, de nuevo advirtiendo al público sobre el terror del especial. Aquí se regresa al concepto del primer especial de los personajes contando historias de terror. En El Payaso Sin Piedad, Homero le regala a Bart un muñeco Krusty poseído. En King Homero se parodia a King Kong y finalizan con Marca Z para Zombies, donde Bart revive a los muertos con magia negra. Sí, aquí está el problema. Alguien puso el interruptor en malo. Como dato curioso, fue de este capítulo de donde salieron casi todos los diálogos utilizados en la famosa canción indie La Marcha de Homero. ¿Revivieron a un muerto? Número 11. Casita del Horror 4. De nuevo tenemos una intro con lápidas graciosas. Seguido de esto, Bart presenta el episodio haciendo referencia a la galería nocturna de Rod Serling. En El Diablo y Homero Simpson, este último descubre que Flanders es el diablo y hace un trato con él para conseguir una rosquilla a cambio de su alma. Sin duda uno de los segmentos más disfrutables de todos. En Terror a Metro y Medio se parodia otro episodio de La Dimensión Desconocida en donde un gremlin ataca un avión. En este caso es el autobús de la escuela. Y finalmente en Bart Simpson's Drácula se parodia al Drácula de Coppola con el Sr. Burns, teniendo uno de esos finales absurdamente graciosos que tanto nos encantan. Tu ancho trasero no te va a salvar. Hola, Bart. Hola. Número 10. Casita del Horror 10. Les juro que son puras casualidades. Presentado por Kang y Kodos en celebración por la 10ª entrega, la familia hace referencia a partes pasadas con sus disfraces. En Sé lo que hicieron y no lo niegues, parodian Sé lo que hicieron el verano pasado con Flanders. Después tenemos la icónica parodia de superhéroes con Sheena. Y finalmente Una vida difícil y después la muerte, donde se mofan del supuesto colapso mundial de 1999. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Número 9. Casita del Horror 7. Este es probablemente el especial de Halloween con intro más corto, ya que se trata simplemente de Homero incendiándose con el fuego de una calabaza, y es que necesitaron más tiempo para contar las siguientes historias. La Cosa y Yo, uno de los más clásicos donde Bart descubre que tiene un gemelo malvado, La Bandeja del Génesis. Inspirado en otro episodio de La Dimensión Desconocida, nos trae un original segmento donde Lisa crea vida en miniatura que se ve amenazada por Bart. Y finalmente en Citizen Kang, hacen burla de las elecciones presidenciales de 1996 con la participación de Kang y Kodos. ¿Me dan un cacho de pavo? Acábate las cabezas de pescado y luego vemos. Número 8. Casita del Horror 12. En este vemos una breve pero hilarante intro en donde Burns cree haber asustado a los Simpson con su tacaño adorno de Halloween. El primer segmento, Terror en la Ciudad, nos muestra la desdichada historia de Homero cuando es maldecido por una gitana al haber incendiado su lugar de trabajo. También es la primera aparición del duende irlandés que veremos en muchas otras ocasiones posteriores. En House of Wax, los Simpson tendrán que enfrentarse a una casa automatizada con la esencia de HAL 9000, de Odisea en el espacio. Mientras en Niños Mágicos parodian los libros de Harry Potter, curiosamente el mismo año en que Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenaría en los cines. Tú pecas contra la naturaleza. Por favor, mátame. Número 7. Casita del Horror 1. Por supuesto que el especial de Noche de Brujas que lo inició todo es también uno de los mejores, en donde inspirados por la película de Frankenstein de 1931, Marsh advierte a la audiencia por primera vez de lo terrorífico del episodio. En este Bart y Lisa se cuentan historias plagadas de referencias a películas y cuentos de terror, como en House of Dreams, donde parodian Terror en Amityville, El Resplandor y El Exorcista, Los Malditos Hambrientos, donde parodian otro episodio de The Twilight Zone, titulado To Serve Man, y finalmente en El Cuervo representan su propia versión del poema de Edgar Allan Poe. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo: ¡Vete al diablo! Número 6. Casita del Horror 13. Tenemos un intro con Flanders tratando de contactar a Maude en el más allá, seguido de otro de los segmentos más icónicos, Envíen a los clones, uno de mis preferidos.
En el Temor y Miedo hacen daño, Lisa convence a Springfield de deshacerse de las armas, pero son atacados por forajidos zombies del viejo oeste. Mientras en la isla del Dr. Hibbert, la familia Simpson llega a una isla siniestra donde sus conocidos han sido convertidos en animales. ¡Eres un clon! Entonces el verdadero Homero... Fue el primero en caer. ¡Oh! Número 5. Casita del Horror 14. Siendo el único especial transmitido en noviembre, en donde hasta hacen un chiste de eso, y el último con el doblaje original hasta la temporada 32, esta casa nos presenta el hilarante fragmento de La Parca, donde Homero se convierte en la muerte, seguido de Frankenstein, donde el profesor Frank revive a su padre, y el divertido de Tengan al mundo quiero bajarme, donde Bart y Milhouse juegan con un reloj que detiene el tiempo, también inspirado en un episodio de, bueno, ya se la saben. ¡Ay, no! Número 4. Casita del Horror 11. Después de mostrarnos un intro paródico de la familia Monster, el fantasma de papá nos cuenta cómo Homero debe ganarse la entrada al cielo después de ahogarse con un brócoli. En Los cuentos de brujas pueden ser realidad, literalmente parodian varios cuentos infantiles clásicos, aunque principalmente a Hansel y Gretel. Y en La noche del delfín, seguimos la historia de cómo después de liberar a uno de ellos, los delfines planean su venganza contra los humanos para regresar a vivir a tierra firme como solía ser en un principio. Snorky. Alto. Hombre. Disculpen, empezaré. Número 3. Casita del Horror 8. En este inicia una introducción donde el logo de la clasificación por edades elimina el sensor de la Fox. En el primer segmento, el Hombre Omega se parodia la novela Soy Leyenda de Richard Matheson. Posteriormente vemos una parodia de La Mosca en Bly vs. Fly. Y finalmente en acto sustancioso vemos a la familia Simpson en un Springfield antiguo donde se quemaban supuestas brujas al igual que Salem, donde descubren que Marge había sido una de ellas todo este tiempo. Otro de mis favoritos. ¡Alto! ¿Qué no dice la Biblia? No juzgues, pues serás juzgado. La Biblia dice muchas cosas, arrójenla. Número 2. Casita del Horror 6. Comienzan con un Krusty jinete sin cabeza mostrando rápidamente el título para ahorrar tiempo. En el ataque de los anuncios, una extraña tormenta provoca que todos los anuncios publicitarios cobren vida y destruyan la ciudad. En Pesadilla en Avenida Siempre Viva parodian directamente a Pesadilla en la calle del infierno con Willy el jardinero, el cual es terrorífico, cruel y muy gracioso. Mientras en Homero al Cubo crean un experimento interesante e hilarante cuando Homero se pierde en otra dimensión. Cabe destacar que este episodio salió al aire aún antes de que Toy Story apareciera en cartelera, con su innovado 3D, por lo que voló la cabeza de la audiencia cuando fue transmitido por primera vez. Este segmento fue tan popular que incluso apareció en una película en formato IMAX que alguna vez miré en el Planetario Alfa de Monterrey y durante mucho tiempo pensé que se trataba de un sueño. ¿Qué esperas? Sé que quieres destruir la escuela. Estoy de acuerdo, destruye la escuela. Número 1. Casita del Horror 5. Por supuesto que el primer lugar tenía que llevárselo un especial de la época dorada de los Simpson, y es que al menos para mí este es el Treehouse definitivo, en donde tenemos 3 historias igual de icónicas y graciosas. En la introducción, Marge afirma que el especial está cancelado por ser tan terrorífico. Posteriormente, Bart y Homero controlan entre comillas el televisor del espectador. El primer segmento es la ya muy conocida parodia de la película El Resplandor de Stanley Kubrick, basada en la obra de Stephen King. Mientras en el segundo, El Castigo del Tiempo, tenemos la divertidísima aventura de Homero viajando y alterando el tiempo con una tostadora, para finalmente terminar con la cafetería de las pesadillas, donde los profesores de la escuela comienzan a comerse a los estudiantes, el cual posee un giro algo perturbador, inesperado y absurdo a la vez. ¡Se te metió otra vez! Y bueno, esto fue todo por el día de hoy, ocurrentes. Debo aclarar que la temporada de este año no la incluí porque realmente no se ha estrenado en Latinoamérica y realmente todos los episodios que reseñé ya tienen un doblaje latino, así que no sería muy justo tratar de buscarlo pirata y observarlo en inglés, así que probablemente lo agregue en un futuro remaster como esos que saca GTA. Y bueno, como siempre ya saben que si el video les ha gustado no olviden dejar su like y me gustaría que dejaran acá abajo en los comentarios un top 5 o 10 de sus casitas preferidas. Recuerden que esta fue mi opinión y me gustaría conocer qué tanto coinciden ustedes conmigo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y les deseo un excelente y espeluznante Halloween.